Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal La Biblioteca de Hernán. Para hoy vamos a hablar del último libro de Arturo Pérez Reverte, que se titula Sabotaje y fue publicado por Alfaguara en 2018. Hola, un cordial saludo. Arturo Pérez Reverte nació en Cartagena, España, en 1951 y es uno de los más destacados autores españoles de la actualidad. Es miembro de la Real Academia Española, fue corresponsal de guerra y es autor de numerosas novelas, varias de las cuales son ampliamente conocidas. Arturo Pérez Reverte creó hace pocos años un personaje que se llama Lorenzo Falcó y sobre él ha publicado tres novelas. La primera se titula Falcó, la segunda Eva y la tercera Sabotaje. Falcó es un personaje muy particular. Tiene una hoja de vida poco recomendable de acuerdo a lo que extraemos de las propias novelas de Pérez Reverte. Sabemos que fue expulsado del servicio militar, que tiene un pasado turbulento en el tráfico de armas y de otro tipo de productos y que es un asesino profesional. Mata a sangre fría con la mayor facilidad. Durante la Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, fue contratado como mercenario por las fuerzas de Francisco Franco para hacer parte de la guerra sucia que se desarrollaba entre las agencias de espionaje. Falcó es un personaje atractivo, seductor, que utiliza todos sus encantos para ir seduciendo a cuanta mujer se le atraviesa por el camino. Trátese de solteras, casadas, esposas de altos dignatarios o espías, como en el caso de que la primera novela conquista a Eva, que es una espía rusa. Con ese personaje, pues Pérez Reverte desarrolla unas tramas muy interesantes que nos atrapa como lectores. Bueno, como ya sugerimos, el trasfondo histórico de la novela es la Guerra Civil Española. En esta guerra se enfrentaron dos bloques y cada bloque a su vez estaba constituido por varios movimientos. De un lado estaba el bloque republicano, del que hacían parte el Frente Nacional y el Partido Socialista Obrero Español, entre otros, y del otro lado estaba el Partido Sublevado o Nacional, del cual hacían parte la Falange Española, los carlistas y los monárquicos de Renovación Española. En este bloque nacional estaba siendo líder, o era el líder, Francisco Franco, y fue el grupo que contrató a Falcó. Las novelas de Falcó han tenido, como señalamos, tres ediciones. En la primera, Falcó tiene como misión liderar a José Antonio Primo de Rivera, que fue el fundador de la Falange, que se encontraba preso en la cárcel de Alicante y la misión era evitar que lo fusilaran. Como sabemos por la historia real, pues él fue fusilado. En la segunda novela, Eva, la misión lo lleva a Tánger con el objetivo de tratar de convencer al capitán de un buque republicano que llevaba parte del oro de España hacia Rusia que se pase al Partido Nacional. Y en el tercero, que es Sabotaje, tiene una doble misión. Por un lado, tiene que desacreditar a un popular personaje internacional que estaba recogiendo y haciendo campaña internacional a favor del Partido Republicano, y por otro lado bloquear a Pablo Picasso, que se encontraba en París terminando la famosa obra Guernica, para evitar que él la pudiera presentar en la exposición universal que iba a tener lugar en París. Valga la pena señalar antes de continuar que no necesariamente hay que leer los libros en esa secuencia, se pueden leer en cualquier orden y de igual manera se capta el entorno global de cada novela. Volviendo a la novela, pues Sabotaje se desarrolla lejos del frente de guerra. Es decir, no se desarrolla en España, se desarrolla fundamentalmente en París en este caso. Y por lo tanto, pues hace referencia a esa guerra paralela que se daba simultáneamente con la otra. Es decir, esta es la guerra entre espías, es la guerra en la diplomacia, es la guerra de todos los intereses internacionales que entraron en juego alrededor de España.
En el desarrollo de la novela, pues Falcó mata a varias personas, entra en relaciones con espías de diferentes nacionalidades y también con los de los republicanos, y pues simultáneamente lleva una vida de lujo, una vida de gran lujo, porque lo requería para poder entrar en relación con las personas vinculadas a los objetivos que lo llevaron a París. Finalmente, pues Falcó tiene un éxito parcial, uno de los objetivos se cumple plenamente, el otro a medias. Pero aparece un trofeo inesperado que lo lleva a ganar méritos frente a sus superiores. ¿Qué balance podemos hacer de este libro? En primer lugar, como era de esperarse de Pérez Reverte, es un libro muy bien escrito. Los argumentos fluyen y atraen al lector rápidamente, que lo hacen compenetrarse con toda la trama que está desarrollándose. Además, como también es típico de los libros de Pérez Reverte, tiene una rigurosa documentación histórica, no solamente sobre los hechos de la guerra, sino también como el ambiente que había en esa época, el vestuario, los hoteles, los restaurantes, etcétera. Y todo eso hace crear ambientes que son creíbles y le dan un gran realismo a la obra. En segundo lugar, están las reflexiones que hace Pérez Reverte sobre la guerra. Él fue corresponsal de guerra y conoce de primera mano lo que significa una guerra, lo que es el absurdo de personas que se matan muchas veces sin entender por qué lo están haciendo. En la obra Falcó, en las 3 tomos que van publicados, hay permanentes citas o manifestaciones de lo que Pérez Reverte piensa sobre la guerra. Aquí voy a leerles una parte muy corto que refleja ese tipo de posiciones. Un interlocutor le dice a Falcó: es terrible lo de España. ¿Cómo explicas lo que ocurre? A lo cual él respondió: no hace falta ser un sabio para explicarlo. El comunismo, el anarquismo y el fascismo penetran en un pueblo que lleva siglos queriendo ajustar cuentas consigo mismo y que en su mayor parte apenas sabe leer. Es decir, no importa cuál sea la facción, la gente está matándose sin entender por qué lo están haciendo. Como lo señala él, muchas veces ni siquiera saben leer, pero están enfrentándose y matándose sin ninguna explicación. Un último elemento que me parece destacable es el contraste que establece Pérez Reverte entre el lujo y la miseria. El lujo y el boato de unas élites y la miseria que se vive en los frentes de guerra, donde mucha gente está en unas condiciones pésimas y en el otro lado gente viviendo con lujos. ¿Qué trata de mostrar con esto Pérez Reverte a mi manera de ver? Que detrás de toda guerra también hay unos intereses ocultos. Hay unos intereses ocultos entre bambalinas, como son los intereses de la geopolítica, que en el caso de la Guerra Civil Española, pues había muchos países que estaban interesados en ver qué pasaba allí porque cada uno tenían intereses diferentes. También están los intereses de los negociantes de armas, también están los de aquellos que ambicionan el poder y finalmente los de los héroes de papel, aquellos que posan de grandes héroes a costa del sacrificio ajeno. Valga la pena recordar que uno de los objetivos de Falcó en este libro es desacreditar a un intelectual, a un personaje reconocido internacionalmente, que era un intelectual francés, que de acuerdo con la novela pues había participado en la guerra con una cuadrilla de aviación que él mismo financió. Pero en un momento determinado él se retiró de la guerra y se fue a París a vivir con todo lujo, en un ambiente bohemio, y al tiempo que estaba posando de héroe, pues tratando de recoger recursos supuestamente para financiar a los republicanos. Algunos analistas han identificado a este personaje como alguien de la vida real, a un escritor político francés que se llamaba André Malraux. En síntesis, el libro de Pérez Reverte es una lectura muy interesante que combina 3 elementos. Por un lado, pues una trama de espías. Por otro lado, la recreación de un periodo histórico muy interesante y muy importante. Y en tercer lugar, mostrarnos la insensatez de las guerras. Bueno, este fue nuestro comentario de hoy en la biblioteca de Hernán. Espero que varias de las lecturas que hemos comentado en este primer año de la biblioteca de Hernán les hayan motivado y ojalá sean
la guía para las lecturas en este fin de año. Espero que continúen siendo eh, clientes de mi canal y que nos veamos próximamente. Sigan viendo los videos, haciendo comentarios y suscribiéndose.